La seguridad agarró al niño del brazo y lo arrastró por el jardín como si fuera basura. Descalzo, flaco, temblando, todavía intentó volver a bailar, pero recibió un empujón brutal en el pecho y cayó de espaldas sobre el césped. Y ahí llegó lo peor, la niña en la silla de ruedas empezó a llorar, un llanto ahogado, desesperado, como si alguien le hubiera arrancado la única cosa buena que todavía le quedaba. El multimillonario apareció arriba, en el balcón, y gritó una orden corta. Los guardias obedecieron al instante. Lanzaron al chico hacia afuera, el portón se azotó y el silencio regresó. Solo que, esta vez, no era un silencio normal. Era un silencio de ya está hecho el daño. De esos que no puedes dejar de ver aunque cierres los ojos. Y lo que nadie ahí imaginaba, es que esa decisión iba a cobrar un precio al final. Un precio tan alto que el multimillonario habría querido comprar cualquier cosa en el mundo, solo para volver 5 minutos en el tiempo. Él no entró por la puerta principal. No tenía valor para eso. Encontró un hueco en la cerca, metió su cuerpo delgado, se rasgó la camisa con un alambre y cayó del otro lado, dentro del jardín perfecto. De esos jardines que parecen mentira, con el césped recortado, las flores alineadas y un silencio caro. Del lado de adentro, el olor a comida venía de la casa y su estómago respondió con dolor. Pero no corrió a la cocina. No miró las ventanas. La miró a ella. Una niña pequeña, quieta en una silla de ruedas, con la mirada perdida como si estuviera atrapada en algún lugar por dentro. Y cuando vio ese rostro, lo reconoció. No a la niña. La expresión. Esa cara de alguien que ya se cansó de esperar. Y fue ahí cuando hizo lo único que sabía hacer cuando la tristeza apretaba, sin saber todavía quién lo estaba observando desde arriba. Empezó con movimientos tontos, medio torcidos, como si no quisiera asustarla. Giró el cuerpo, agitó los brazos de forma exagerada, puso una mueca fea a propósito. No era una danza bonita. Era la danza de un niño intentando ser payaso sin disfraz. Y lo hacía con una urgencia rara, como si la vida dependiera de que ella se riera. La niña parpadeó lento, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. La primera reacción fue nada. Solo una mirada. Después, una comisura de la boca subiendo, tímida. Entonces él fingió resbalarse, abrió los ojos enormes, casi se cae, se sostuvo en el aire, e hizo una reverencia como si fuera un artista de circo. Y entonces, salió un sonido bajito. Un ja. Pequeño, quebrado. Pero era risa. Y cuando él lo escuchó, fue como si el pecho se le encendiera. Solo que esa risa no se quedó entre los dos, cruzó todo el jardín y llegó a un lugar donde nadie había oído eso en meses. Adentro de la casa, alguien se quedó helado. Un hombre que no temblaba por nada, tembló por una carcajada. Dejó el vaso sobre la mesa sin darse cuenta de que lo había derramado. Porque ese sonido, era imposible. Esa risa había desaparecido de la casa como si se hubiera muerto. Caminó rápido por el pasillo, abrió la puerta del balcón y vio desde lejos. Y lo primero que sintió no fue gratitud. Fue rabia. Rabia pura. ¿Cómo entró alguien aquí? ¿Dónde están los guardias? ¿Y si ese mocoso hace algo? Su mente era una máquina de amenazas. Pero su hija estaba viva. Sus hombros se movían. Sus manos golpeaban una contra la otra. Su cara tenía color. Y el niño, descalzo, bailaba como si el mundo entero dependiera de que esa carcajada siguiera. Y ahí, el hombre entendió algo peligroso. Eso podía terminar en segundos, y alguien iba a hacerlo terminar. La orden salió seca. Corta. Y los guardias hicieron lo que siempre hacían, resolvieron el problema. Bajaron rápido, rodearon al niño y lo agarraron como si fuera un ladrón. El chico intentó decir algo, pero la voz se le trabó. Solo señaló a la niña, como diciendo no estoy haciendo daño. No sirvió de nada. La niña vio la escena y la risa se le murió al instante. Intentó moverse, intentó empujar la silla con fuerza, pero el cuerpo no le respondió como ella quería. La frustración le golpeó la cara en un segundo. Y el llanto salió caliente,
de rabia y de miedo. Porque, en el fondo, sintió, me lo quitaron. El portón se cerró con un golpe pesado. Y el jardín volvió a verse perfecto, solo que ahora parecía un lugar cruel. Desde arriba, el multimillonario se quedó inmóvil, y su hija, llorando, lo miró como si le dijera sin palabras, me acabas de perder otra vez. Y eso le abrió un agujero que no sabía cómo tapar. Esa noche, la casa se sintió más grande. El multimillonario caminó por los pasillos y todo retumbaba. Pasó por la puerta del cuarto de su hija y solo escuchó un silencio frágil. Nada de risas. Nada de charla. Solo el sonido del aire acondicionado y un vacío que dolía más que cualquier mala noticia. Intentó convencerse, hice lo correcto. Lo intentó. Pero la imagen del niño bailando no se le iba. Y el look peor, su hija riéndose. Riéndose de verdad. Algo que ningún médico había comprado. Y entonces llegó la pregunta que odiaba, ¿y si yo acabo de expulsar la cura? Fue hasta la ventana y miró el portón cerrado. Afuera, la calle era oscura. E imaginó a ese niño caminando descalzo, con hambre, con miedo, y una parte de él, una parte que fingía no tener, se apretó por dentro. Solo que al día siguiente descubriría que el niño no necesitaba el portón abierto. Necesitaba un motivo. Por la mañana, el niño despertó donde siempre despertaba, en un rincón improvisado, el cuerpo adolorido, el estómago vacío. La diferencia es que, esta vez, no se levantó solo para buscar comida. Se levantó con una idea fija. Porque había escuchado una risa, y para alguien como él, eso era casi un trofeo. Al final de la tarde, volvió. Por el mismo hueco. El mismo riesgo. Y cuando pisó el jardín, vio a la niña ya colocada cerca de donde había estado el día anterior. Ella no sonreía, pero esperaba. Y eso no es poca cosa. Esperar después de perder es un acto de valentía. Levantó los brazos despacio, como preguntando ¿puedo? Y ella hizo un micromovimiento con la mano, un sí casi invisible. Y cuando él empezó a bailar otra vez, una sombra se movió detrás de una columna de mármol. El multimillonario no quería admitirlo, pero estaba ahí, escondido, deseando que funcionara. El multimillonario apareció de golpe, y el niño se paralizó. Se paralizó de verdad. El cuerpo entero rígido. La mirada de alguien que ya recibió golpes en la vida y reconoce el segundo justo antes del golpe. Dio un paso atrás, listo para correr. Pero la niña soltó un sonido urgente, papá, no. El hombre miró al niño de cerca por primera vez. Ropa rasgada, rodillas marcadas, pies sucios, y aún así, una mirada firme. No era mirada de ladrón. Era mirada de niño cansado. El multimillonario preguntó su nombre. El niño respondió rápido, como si eso fuera lo único que tenía, cola. ¿Por qué entraste aquí? El niño tragó saliva. Ella estaba triste. Yo solo quería hacerla reír. No agarré nada. El multimillonario se quedó en silencio un segundo demasiado largo. Y entonces vino el trato, tú bailas. Pero frente a mí. Tú comes. Y luego te vas. Solo que, sin darse cuenta, acababa de abrir una puerta que ya no se cerraría igual. En los días siguientes, el niño apareció siempre a la misma hora. Y siempre con algo nuevo. Un paso gracioso, una mueca distinta, una escenita rápida. Imitaba a gente peleando en la calle, hacía sonido de sirena, fingía caerse y se levantaba como si fuera un rey. Y la niña se reía cada vez más fuerte. Pero no era solo risa. Sus manos empezaron a aplaudir con más fuerza. Los brazos se levantaban, seguían el ritmo, copiaban movimientos. Y ella misma empezó a hablar más, no, hazlo como ayer, ahora gira. Y eso es enorme, porque cuando alguien está triste de verdad, hasta hablar duele. El multimillonario observaba todo con una atención casi enfermiza. Notó que el niño nunca pedía nada antes de bailar. Nunca. También notó que el niño miraba a la niña antes de soltar una broma,
como si probara ¿está bien? Eso le movió algo por dentro, porque parecía cuidado. Y el cuidado, ahí, se había vuelto algo raro. Un día, a mitad del baile, la niña dejó de reír de golpe. Hizo un gesto con la mano, espera. Y entonces colocó ambas manos en los apoyabrazos de la silla, como si estuviera preparándose para algo serio. El multimillonario sintió que el corazón le latía raro. Ya iba a decir no te esfuerces, pero se lo tragó. La niña hizo fuerza. Se le tensó la cara. Se le endureció el cuello. Y por un segundo, nada. Luego los hombros subieron. El pecho se levantó un poco. Y el cuerpo se elevó 1 centímetro. 2. Temblando. Como una hoja en el viento. El niño se quedó con los ojos enormes y susurró, 1. El multimillonario, sin darse cuenta, completó, 2. Y cuando ella sostuvo un instante más, el niño casi gritó, 3. Ella cayó de vuelta, jadeando, y empezó a reír y llorar al mismo tiempo. Y el jardín quedó en un silencio distinto, no el silencio triste. Un silencio de Dios mío, esto está pasando. Solo que ese fue apenas el comienzo de lo que iban a intentar, y el precio todavía venía en camino. Esa tarde, ya casi de noche, el multimillonario le pidió al niño que se sentara. No para bailar. Para hablar. Y eso, para el niño, era raro. Porque la gente rica normalmente solo da órdenes. No pregunta. Preguntar es reconocer existencia. Y el niño no estaba acostumbrado a existir para los demás. Dudó, miró a los lados, como si esperara que alguien le gritara y lárgate. Pero nadie gritó. Entonces habló bajito, no sabía dónde nació. Su madre murió temprano. Su padre desapareció. Aprendió a dormir al aire libre, a comer rápido, a huir de los adultos. Y soltó la frase que cortó el aire, a veces bailo solo para no volverme invisible. El multimillonario se quedó quieto, como si le hubieran dado un golpe por dentro. Porque se dio cuenta de algo cruel, tenía un imperio entero, y aún así, por mucho tiempo, también se sintió invisible dentro de su propio dolor. Solo que ahora estaba frente a alguien que vive invisible de verdad. Y en ese instante, tomó una decisión en su cabeza, pero todavía no tuvo valor de decirla en voz alta. La historia se filtró. Siempre se filtra. Un empleado habla, el chofer comenta, un vecino ve. Y cuando la ciudad descubrió que un niño de la calle estaba entrando a una mansión, listo. Se volvió chisme, se volvió titular, se volvió juicio. Esto es peligroso. Esto es ridículo. Va a robar. Va a manchar la imagen. Llamaron socios de negocios. Apareció gente importante con cara seria. Richard, ¿perdiste la cabeza, un niño sucio en tu casa? Esto va a destruir tu reputación. Y el multimillonario, que siempre vivió de reputación, sintió la presión apretarle. Esa clase de presión que no toca la puerta. Se te mete en el pecho. La niña escuchó conversaciones a medias y reaccionó de la forma más directa posible. Miró a su padre y soltó, simple, si lo echas, no me quieres. No fue chantaje. Fue verdad de niña. Y las niñas son así, no saben disfrazar el dolor. Y ahí el multimillonario entendió que el problema ya no era solo la opinión de los demás, era la posibilidad de perder a su hija por dentro, para siempre. El día del salto, el niño ni siquiera había hecho su broma más graciosa todavía. La niña solo dijo, hoy quiero ponerme de pie. Y el multimillonario sintió que las piernas le fallaban. Porque la esperanza es hermosa, pero también da miedo. Miedo de intentar y romperse otra vez. La niña acomodó las manos en la silla, respiró hondo y empujó el cuerpo hacia arriba. La rodilla tembló. El pie presionó el suelo. El cuerpo se levantó torcido. No era ponerse de pie de película. Era pelear contra el propio cuerpo. Y por 3 segundos, se quedó de pie. Temblando, pero de pie. La casa entera se detuvo. Hasta quien no era de la familia se quedó con los ojos húmedos. El niño empezó a girar y a gritar, lo lograste.
La niña cayó de vuelta y se rió, con una alegría cruda. Y fue en ese momento, mirando al niño, que el multimillonario dijo una frase que sonaba bonita, pero era peligrosa: no vas a volver a la calle. Nunca más. Solo que una promesa grande llama consecuencias grandes. Y alguien allá afuera ya había decidido que eso no iba a terminar bien. No todo el mundo soporta ver un milagro pasando con alguien. Hay gente que le tiene rabia al bien. Sobre todo cuando el bien hace ruido y se vuelve noticia. Y esa semana empezaron cosas raras. Un auto se detenía cerca del portón y no entraba. Un hombre se quedaba mirando desde lejos demasiado tiempo. Aparecieron comentarios anónimos. El multimillonario pensó que era simple curiosidad. Hasta el día en que un mensaje llegó a través de alguien del personal, temblando: señor, hablaron del niño. Dijeron que si sigue aquí, van a hacer algo. El multimillonario respiró hondo, intentó mantener el control. Estaba acostumbrado a resolver todo con dinero, con influencia, con una amenaza más grande. Pero esta vez no era un competidor. No era una demanda. Era algo más bajo. Más sucio. Porque el mensaje era claro: sácalo, o lo sacamos nosotros. Y lo peor, el niño no tenía ni idea. Él solo quería bailar. Y la niña solo quería reír. Pero ahora el multimillonario tenía una elección cruel: proteger la imagen o proteger la vida. La tarde en que todo se vino abajo, el niño llegó a la hora de siempre. Sonrisa abierta. Listo para hacerla reír. Solo que el multimillonario no lo dejó entrar al jardín. Se paró frente a él, serio, y dijo: hoy no. La niña, en la silla, abrió los ojos. Papá, ¿por qué? Y el multimillonario mintió: es solo por hoy. El niño no discutió. Solo bajó la cabeza, como quien ya entendió la vida. Dio media vuelta y se fue por el hueco de la cerca. Y fue ahí cuando el precio se cobró. Del otro lado, en la calle, alguien ya estaba esperando. No para golpear. Para llevarlo. Porque un niño invisible desaparece fácil. Y a los invisibles nadie los busca, nadie los denuncia, nadie grita. Minutos después, la niña empezó a llamar su nombre. 1, 2, 10 veces. Y el multimillonario sintió que la garganta se le cerraba cuando entendió: había apartado al único blanco fácil de la protección. Había enviado al niño al lugar más peligroso, solo. Y en ese instante comprendió lo que prometía al principio: la decisión de expulsar u ocultar al niño no iba a costar reputación, iba a costar una vida. Y salió corriendo, como nunca había corrido por dinero. El multimillonario lo dejó todo. Auto, seguridad, contactos, calles. Fue tras el niño como un padre va tras un hijo. Y eso era nuevo, porque nunca había corrido así por alguien que no era suyo. Solo que ahora sí lo era. Porque la niña había elegido. Y su elección se había vuelto verdad dentro de esa casa. Encontraron pistas pequeñas, una sandalia perdida, una marca en la tierra, la mirada de alguien del barrio que vio a unos tipos llevándose a un niño. El multimillonario ofreció recompensa, pero no fue solo dinero. Fue desesperación. Y la desesperación verdadera asusta incluso a quien no tiene corazón. Cuando por fin encontraron al niño, estaba asustado, sucio, con la mano lastimada. No voy a romantizarlo, estaba vivo por poco. Y el multimillonario, ese hombre frío, se arrodilló frente a él y dijo algo que nunca había dicho en su vida: perdón. Me equivoqué. Y el niño, con la voz débil, respondió: yo solo quería que ella sonriera. Y ahí el multimillonario decidió que nunca más permitiría que la bondad fuera tratada como debilidad. Desde ese día, la casa cambió de verdad. No fue solo risa en el jardín. Fue una decisión de vida. Escuela para el niño. Terapia para la niña con el niño a su lado, celebrando cada paso como un gol en una final. Y el multimillonario empezó a ser visto no como el hombre del oro, sino como el hombre que aprendió a amar. Y la frase que se le quedó grabada en la cabeza fue simple: el dinero compra silencio, pero no compra vida. El niño le enseñó eso sin discursos, sin charlas, sin libros.
Solo bailando. Solo insistiendo. Solo apareciendo incluso cuando el mundo le decía no perteneces. Si esta historia te apretó el pecho de alguna manera, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no contamos cuentitos bonitos, contamos historias que te cambian por dentro. Y en el próximo video te voy a mostrar una aún más dura. Una enfermera cuida a un anciano abandonado, y descubre demasiado tarde quién era en realidad. No vas a creer el final.